¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Yo creo que de a poco van a ir ingresando. Sé que hoy día tenían en realidad clase presencial, ¿no? Y que, bueno, prácticamente me están dando una mano, ¿no? Pasando hoy día de forma presencial porque también tenían con mi persona, no de forma virtual, sino de forma presencial. Entonces, agradezco mucho el apoyo y los que no vayan a participar el día de hoy, no hay ningún problema. La clase la estamos grabando y toda la información que estaba pendiente entre diapositivas que hemos ido viendo las anteriores clases, hay todavía una clase grabada pendiente por ahí también. Se las voy a subir ya en el transcurso del día de hoy en conjunto con la clase de hoy día y la información más que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase que vamos a pasar ya va a ser de forma presencial. Todavía no vamos a entrar a taller, no vamos a entrar al laboratorio, pero sí vamos a hacer ya una práctica, ¿ya? Vamos a hacer una práctica que tome en cuenta lo que es la parte de grasas. Entonces, hasta la última clase, la anterior semana, habíamos visto cosas referente a la organización técnica del mantenimiento, ¿no? Básicamente, y esta es una información que igual les tengo todavía pendiente, habíamos visto hasta esta parte de la organización técnica del mantenimiento, donde hemos podido apreciar, no, esto todavía no lo hemos visto, hemos visto hasta la parte de clasificación del mantenimiento, perdón. Hemos visto hasta esta parte de clasificación del mantenimiento en donde hemos diferenciado los distintos tipos de mantenimiento, hemos visto características del mantenimiento preventivo, predictivo, ¿no? Hemos visto un sinfín de equipos, procedimientos que se realizan y se emplean dentro de lo que es el mantenimiento predictivo, ¿ya? Esto de la organización técnica del mantenimiento lo vamos a llevar, pero lo vamos a llevar después de lubricación. Esto también tiene una pequeña práctica, pero es una práctica en, como así decirlo, en papel, ¿no? Les voy a enseñar a manejar una tabla y vamos a analizar alguna situación técnica de mantenimiento en función a alguna planta, en función a algún tipo de máquina. Y bueno, lo que vamos a ver ahora corresponde a lo que es lubricación, ¿no? Para esta parte de lubricación, hay una ciencia que ayuda a estudiar el comportamiento del lubricante en términos generales, ¿no? Hablamos del aceite, hablamos también de la grasa, ¿no? Los dos son también lubricantes. Entonces ayuda a analizar. ¿Por qué es importante analizar el comportamiento del lubricante? Porque de esta manera podemos ver la reacción que tiene el lubricante a distintos tipos de circunstancias. No se olviden, el lubricante es como la sangre de la máquina, ¿no? Arrastra impurezas, eh, ayuda a soportar cargas térmicas, colabora en el tema anticorrosivo, de limpieza y muchas otras características más. Entonces, hay una ciencia que se la conoce como tribología, ¿no? Entonces, estudia todas estas características que tiene el aceite lubricante, ya sea en su forma de grasa o en su forma más fluida, ¿no? Como es el aceite. Entonces, hace un análisis de lo que es uno, la fricción, porque el lubricante, así como tal, sin importar que sea aceite o grasa, ayuda a crear una película de separación entre las piezas, ¿no? Por lo tanto, contribuye a disminuir las características de fricción, ¿no? Que es lo que generalmente produciría incrementos de temperatura, ¿ya? Produciría incrementos de temperatura en lo que son las superficies, las piezas, ¿no? Por otra parte, también entra el tema de desgaste, ¿no? En algunos casos es inevitable que haya desprendimiento de material, pero ayuda a disminuir
el impacto de desprendimiento de material que puede llegar a tener la máquina o las partes de la máquina, ¿no? Dice, también hace un análisis tanto de partes móviles como estacionarias. Las partes móviles son todas las piezas que nosotros conocemos en las máquinas como tal. Ahora, los equipos estacionarios podrían llegar a ser, por ejemplo, el tema de aplicación en el sector de potencia, actuadores hidráulicos, ¿no? Entonces, igual contribuye al desgaste, pero más es para generar potencia, entonces se los considera como estacionarios. Por otra parte, dice, ¿no? La lubricación, la fricción y el desgaste tienen una función fundamental en la vida de los elementos de las máquinas y es por eso que el análisis de los aceites, de las grasas, es bastante importante. Que nosotros dejemos trabajar un equipo, una máquina o partes de una máquina con lubricación deficiente, o sea, con un lubricante que ya está mucho tiempo, con un lubricante que ya tiene muchas partículas de desprendimiento de material de las piezas, ¿no? Contribuye a que desgastemos más en vez de mejorar el proceso de trabajo de la máquina, ¿no? Entonces, influye mucho en la vida. En una definición un poquito más formal, ¿no? Dice acá la definición de lubricación es la ciencia de la reducción de la fricción mediante la aplicación de un material para mejorar la suavidad de movimiento de una superficie con respecto a otra, ¿no? Es donde nosotros hablamos de crear esta película lubricante, ¿no? Esta película de separación de piezas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿De dónde provienen los lubricantes? Son derivados, ¿no? Pero ¿de dónde provienen? ¿Alguna idea? ¿Ya? Eh, una de las fuentes de materia prima más importantes que tiene el lubricante es el petróleo, ¿no? Es el petróleo como tal. Entonces, el petróleo como tal, nosotros podemos indicar de que lo obtenemos del proceso de degradación de millones de años de restos fósiles, ¿no? Entonces, el petróleo es la base para que nosotros a través del proceso de refinación podamos obtener lo que se conoce como un aceite base, ¿no? Que les voy a hablar más adelante. Ahora, restos fósiles tenemos alrededor del mundo, ¿no? Con distintos tipos de características, porque los restos fósiles ven que se mezclan con el tema de, en algún momento de lava, en algún momento de tierra, y están enterrados, ¿no? Están enterrados muchos metros al interior de la tierra, ¿no? Entonces, cada lugar tiene sus propias características de terreno. Entonces yo les pregunto si nosotros estamos sacando este petróleo como producto de la degradación de los restos fósiles de los dinosaurios. Eh, Estos pozos petrolíferos que tienen el petróleo en su interior, ¿serán todos iguales alrededor del mundo o serán diferentes? ¿Qué opinan? Ya, están muy callados. Son diferentes. Gracias, Franz. Muchísimas gracias. Entonces, sí, en efecto, no son iguales, ¿no? La composición, así como dice aquí nuestro amigo Franz, es diferente.
Entonces, aquí viene la otra cuestionante. El lubricante que a nosotros nos llega del exterior no es el mismo que nosotros producimos acá. Nosotros tenemos nuestro propio mercado interno de lubricantes, ¿no? Obviamente, que aparte de que el petróleo no es el mismo en distintas partes del mundo, el proceso de refinación también es diferente. O sea, si bien algunas cosas se pueden asemejar, pero es como decir, ¿no? Estos tienen su fórmula secreta, entonces de esa manera sacan este tipo de lubricante, ¿no? Entonces pasa de esa manera. Al margen de que en realidad los lubricantes también son certificados, o sea, sí hay alguna norma que les ayuda a regular el proceso de refinación, el proceso de elaboración de los lubricantes. Entonces, es por esta razón que los lubricantes que nosotros tenemos de distintas partes del mundo no son los mismos, ¿no? Son diferentes, ¿ya? Después de eso viene lo que es el proceso de refinación. El proceso de refinación, en su forma más sencilla, lo vamos a explicar a través de esta gráfica, parte de lo que se conoce como destilación atmosférica, donde nosotros tenemos un horno que va a calentar el crudo de petróleo más o menos una temperatura de 350 grados, ¿no? Es por eso que constantemente en las refinerías, perdón, tenemos distintos tipos de hornos, ¿no? Y a través de estos hornos se van botando lo que son los gases bueno, son gases que están saliendo por el tema de desprendimiento por consecuencia de la temperatura a la cual está trabajando el horno. Pero aparte de eso se va separando, en este caso como es la destilación atmosférica, se está separando lo que es la gasolina, algunos gases de metano, etano, el querosén, lo que se conoce como el diésel, ¿no? Y aparte lo que se conoce como bases lubricantes, ¿no? Aparte de los asfaltos. Gracias a la temperatura, esto va soltando algunos tipos de residuos medio sólidos, ¿no? De ahí salen lo que son los asfaltos. Entonces, en esta primera etapa de destilación atmosférica sale lo que se conoce como base lubricante y entra al siguiente proceso que se lo conoce como destilación al vacío. La destilación al vacío trabaja con un horno a 350 grados en donde de la misma manera vamos a botar gases, ¿no? Estos gases ya no son aprovechables, botamos gases y acá queda lo que se conoce como aceites básicos ligeros, medianos y pesados. Estos aceites ligeros, medianos y pesados entran a la siguiente etapa que es la extracción por solventes, en donde se le añade distintos tipos de elementos y se desprende lo que son aromáticos, polares, azufre y algunos compuestos de nitrógeno. Azufres, compuestos de nitrógeno, son incluso algunas características que tiene la Tierra, ¿no? Entonces se desprende todo eso y sale lo que se conoce como base lubricante mejorada. La base lubricante mejorada entra a una torre de enfriamiento, que se la conoce como extracción de cera por frío, en donde se trabaja a temperaturas de menos 10 a menos 20 grados. Se le añaden algunos solventes y como resultado se obtiene lo que se conoce como básico sin cera. Después entramos a la siguiente etapa que se la conoce como hidrofinalizado. El hidrofinalizado que adquiere lo que es el básico sin cera nos da como resultado esto que se conoce como aceite base grupo 1 y B de 80 a 120. Quiere decir aceite base grupo número 1, índice de viscosidad de 80 a 120. El grupo 1, y hay varios grupos, es una categoría. Estamos sacando del crudo de petróleo. Esto es lo que se conoce como un aceite mineral. Entonces el grupo 1 es para aceites minerales. Como su nombre indica aquí, aceite base, este aceite es el que sirve para base de distintos tipos de lubricantes. A esos lubricantes que nosotros ya utilizamos se le pone aceite base y otros aditivos más. Y de esa manera tenemos un producto terminado. Lo mismo pasa con la grasa. Le ponemos el aceite base, le ponemos agentes espesantes para darle esa consistencia que tiene la grasa y le ponemos aditivos más, ¿no? Entonces, esto que sale como producto del aceite refinado
que se lo conoce como aceite base, así como su nombre indica, es la base, ¿no? Para los lubricantes. El grupo 1 nuevamente indica de que esto es un aceite base, pero extraído del petróleo, o sea, es mineral, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos el proceso de refinación hasta obtener el aceite base. Después, de acuerdo a su consistencia, hay distintos tipos de grasas, ¿no? Lo que son distintos tipos de lubricantes, lo que son los líquidos, los semisólidos y los sólidos. Los líquidos son esos que son bastante fluidos, los semisólidos son los que tienen agentes espesantes, que es lo que nosotros conocemos como grasa, y estos que son completamente sólidos. Los que son sólidos, de verdad que sí son bastante sólidos, bastante consistentes. Eh, Tienen aplicaciones especiales, ¿no? Se utilizan cajas reductoras bastante grandes en equipo pesado. eh, bueno, la mayoría de equipos que tienen una carga elevada y una velocidad de trabajo bastante baja, ¿ya? Y eso es porque la máquina al momento de trabajar, triturar, va a hacer que esto entre a las distintas partes y cree como una especie de sello, lo selle, ¿sí? Es por eso que se lo conoce como sólido. Dentro de los líquidos tenemos el grupo 1 que decíamos, ¿no? Los aceites minerales. Y después de eso tenemos estos otros aceites que se los conoce como sintéticos. Se los conoce como sintéticos y como vegetales, ¿no? Los sintéticos son los que obtenemos en laboratorio, ¿no? A través de algún tipo de proceso químico. Y los minerales son básicamente los que se obtienen de otros elementos naturales, ¿no? Uno de ellos es el girasol, por ejemplo, ¿no? Entonces se obtienen de forma natural. Después de eso, tenemos distintos tipos de normas para poder reconocer lo que son los lubricantes. Una de ellas es la norma SAE, la otra es la norma API, ¿no? También tenemos la norma ACTM. Esta última, la ACTM, es una que ayuda a establecer y garantizar las propiedades que tienen los lubricantes. ¿En qué sentido? Hacen pruebas de ensayos que permiten que el lubricante se le compruebe si tiene resistencia a la viscosidad, si tiene resistencia a la temperatura, hasta qué temperatura, qué tipo de propiedades tiene, ¿no? En el caso de las grasas, por ejemplo, lo que se conoce como consistencia. La consistencia es eso que nosotros vemos y hace que la grasa sea un poquito más blanca, más blanda, perdón, diluida, o un poquito más dura, ¿no? Entonces, crea algunos ensayos que son de consistencia para determinar el estado de la grasa y las aplicaciones. Esta norma, por ejemplo, la CTM, nosotros la vamos a aplicar con un ensayo que lo utilizan los de SKF, ¿no? Para la parte de grasas. Después tenemos el tema de características de los aceites lubricantes, ¿no? 1. Control de la fricción, control del desgaste, propiedades anticorrosivas, control de la temperatura, control de la contaminación y transmisión de potencia. ¿Ya? Para el control de la fricción, la película que se crea de lubricación acá tiene el siguiente efecto. Se crea una película de separación. Las piezas están trabajando y crea un efecto de corte. Una pieza puede estar yendo hacia un lado, la otra pieza hacia el otro lado, o las dos piezas hacia el mismo lado, pero el lubricante va a ofrecer un poco de resistencia. Es como que ese principio físico que dice de acción y reacción, yo empujo hacia un lado y en la misma magnitud se devuelve la fuerza hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde en la película de lubricación se crea el efecto de corte. Eso deteriora el lubricante, deteriora el aceite, ¿no? Entonces tenemos este efecto que es de, como les decía, es de corte, que tiene mucho que ver con la fricción. Después tenemos el tema de desgaste, ¿no?
Al separar las piezas que están trabajando, evitamos un contacto directo. No lo evitamos por completo, pero sí evitamos momentáneamente. Entonces eso evita que haya desprendimiento, un desprendimiento prematuro, rápido, de partes, de piezas. ¿Ya? Las propiedades anticorrosivas es así como su nombre lo indica. Hay una propiedad que se entra dentro de esta categoría que es anticorrosivo, que se lo conoce como demulsificante. ¿Qué quiere decir esto del demulsificante? A veces hay un poco de humedad en el trabajo de las piezas y eso crea partículas de agua, ¿no? Entonces eso puede crear agentes que son corrosivos. Entonces ahí es donde entra el lubricante, elimina estos agentes y de esa manera evita que entre corrosión, ¿no? El tema de la temperatura, y esto es muy importante, tiene propiedades refrigerantes el lubricante. Entonces, a mucha carga, ya sea de velocidad o la carga misma, tiene una cierta resistencia que hace que la temperatura del equipo no se dispare, sino trate de mantenerse o suba, pero no suba a valores críticos, ¿no? Que no suba mucho. Eh, Tenemos el tema de la contaminación. A veces es inevitable que entren impurezas al lubricante. Entonces ahí es donde entran estos elementos que son aditivos que ayudan a mejorar el control de contaminación que pueda tener el lubricante. La contaminación es mala porque puede llegar a producir partículas sólidas bastante duras que puedan rayar las piezas al momento de que éste empiecen a trabajar. Entonces, los lubricantes también tienen propiedades anticontaminación. Después, lo otro está lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de la parte de potencia, transmisión de potencia. Todo lo que es la parte hidráulica, ¿no? Actuadores, equipo pesado, ¿no? Todo lo que tenga que transmitir fuerza. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. Con confianza, chicos. Todo claro, Inge. Todo claro, qué bueno. Ya, continuamos entonces. Eh, hace un momento estábamos hablando de los tipos de aceites base, ¿no? Tenemos aceites que son minerales, que se los extrae de lo que es el proceso de refinación del petróleo. Los sintéticos que están en base a procesos químicos y los vegetales que están hechos en base a elementos naturales, les comentaba, ¿no? Uno de ellos puede ser las semillas de girasol, ¿no? Eh, Todos estos se los considera como aceites base, o sea, son base para hacer un lubricante terminado. Estos aceites sintéticos, vegetales, minerales se le añaden aditivos o otros agentes y se crea lo que es el lubricante terminado o la grasa. Aquí ya de forma un poquito más visible vemos, ¿no? El aceite sintético, semisintético y lo que vendría a ser un aceite base mineral. Todos estos son aceites bases, ¿no? Este es el aceite base mineral. Entonces les comentaba, ¿no? Para tener el lubricante terminado, introducimos ya sea el aceite mineral, el aceite sintético o el vegetal, añadimos lo que son los aditivos, hacemos una mezcla, en este sector se lo conoce como blending, el sector de mezclado, es un tambor que tiene o un silo que puede tener un agitador, es como una especie de licuadora, y comienza a homogenizar la mezcla, ¿no? Y de esa manera tenemos el producto terminado, ¿no? Lo que vendrían a ser los aceites. Eh, Hay otro término que es bastante importante definirlo, que tiene que ver con la viscosidad, ¿ya? Eh, Tenemos acá dos ejemplos bastante claros, ¿no? Básicamente, la viscosidad se define como la resistencia a fluir de algún elemento, ¿no? Cuando tenemos baja viscosidad,
pasa esto, es bastante diluido y comienza a fluir con mucha facilidad, ¿no? No hay mucha resistencia. En cambio, cuando tiene una viscosidad más alta, sí se opone un poco al movimiento y comienza a ocurrir esto. Es importante separar esto de elementos de baja y alta viscosidad porque las aplicaciones son diferentes. Miren, si yo tuviese un elemento que está girando a una velocidad bastante elevada, ¿no? Y requiere lubricación, ¿cuál recomendarían ustedes? ¿Uno de baja viscosidad o uno de alta viscosidad? ¿Qué opinan? Les reitero la pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo una máquina, algún equipo que está girando demasiado rápido, o sea, tiene una muy buena velocidad y requiere lubricación? ¿Debo colocarle un lubricante de baja viscosidad o de alta viscosidad? De ¿Ya? alta viscosidad, dije. ¿Ya? Por ahí dicen de alta viscosidad. Orozco dice de alta. Aquí Mamani Jiménez dice igual de alta. Ya. Vamos a corregir un poquito eso. A ver, ¿qué pasa si yo los pongo a nadar? Es que ahí viene el tema de viscosidad. Baja viscosidad tendríamos el agua. Vamos a tener una piscina de agua, ¿no? La gelatina, les estoy poniendo un ejemplo cualquiera. La gelatina es un poco más viscosa, ¿no? Entonces tiene una viscosidad mucho mayor. ¿Qué es más fácil, nadar en el agua o nadar en una piscina de gelatina? De seguro que van a decir el agua, ¿no es cierto? Entonces, pasa lo mismo acá. O sea, ¿qué pasa si nosotros le vamos a poner a esta máquina que está girando bastante rápido algo que tiene alta viscosidad? Se va a oponer al movimiento, ¿no? Entonces vamos a sobrecargar la máquina. En cambio, si le ponemos uno de baja viscosidad, esto fluye bastante bien, entonces no va a tener problema, va a entrar el lubricante donde tiene que entrar y va a trabajar sin oponerse mucho al movimiento del equipo. Entonces esta parte es importante, ¿no? Lo que se conoce como baja viscosidad y lo que se conoce como alta viscosidad. ¿Ya? Eh, ¿No? Entonces aquí tenemos ya una comparación, ¿no? Incluso en tema de tiempo. Pasa mucho tiempo y tenemos baja viscosidad, perdón, alta viscosidad y baja viscosidad, ¿no? Eh, el tema de las unidades, la viscosidad la medimos en distintos tipos de unidades, depende de el sistema de medida, ¿no? Si estamos usando el sistema inglés o el sistema métrico, ¿no? Generalmente se miden centipoise o CPs o centistock, SCT, ¿no? Lo que vendría a ser milímetros cuadrados sobre segundo, ¿ya? Son las unidades de medida de la viscosidad. De acuerdo al tipo de lubricante, miren, la mayoría de los lubricantes, ahí es donde estamos viendo, cada una de estas curvas corresponde a algún tipo de lubricante. Todos a la temperatura de 40 grados responden con la misma viscosidad, ¿no? Es por eso que la mayoría de los lubricantes están diseñados para que trabajen a 40 grados centígrados. Si los hacemos trabajar a más temperatura, ¿qué es lo que sucede? Miren acá. Si los hacemos trabajar a más temperatura, o sea, más de los 40, la curva va bajando, no va subiendo, ¿no? Entonces, pierde viscosidad, ¿no? Se va a calentar más, quiere decir, y se va a volver más diluido. Y pasa también algo parecido, pero en el caso opuesto. ¿Qué pasa si reduce la temperatura de trabajo? ¿No? Estamos trabajando en un lugar bastante frío, ¿no? ¿Qué pasa si reduce la temperatura de trabajo? Ah, la viscosidad va a subir, ¿no? Vamos a tener una viscosidad mucho mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Al momento de seleccionar el lubricante para una máquina, aunque en muchos fabricantes, si tú te compras un equipo, te dicen tal lubricantes para esta máquina, ¿no? Igual que para las movilidades.
De todas maneras hay que tener ese cuidado, porque hay lugares que son más calientes, como por ejemplo, no sé, el Chaco, esos lugares donde la temperatura es muy elevada. Entonces el lubricante sufre pues un cierto tipo de transformación en su viscosidad. Pierde viscosidad, baja viscosidad. En cambio, si nos vamos a lugares mucho más fríos, pasa lo opuesto. Se vuelve un poco más consistente el aceite, aumenta su viscosidad. ¿Sí? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Todo bien. Perfecto. Qué bueno, chicos. Lo siguiente es esta tablita de acá, ¿no? Esta tablita viene con los grupos que les decía, ¿no? Grupo 1, aceites minerales, 2 y 3 semisintéticos, el 4 y 5 son completamente sintéticos, ¿no? Eh, Uno puede apreciar un poco, tratando de ver las diferencias entre el mineral semisintético y sintético, es el índice de viscosidad. Esto de acá. Generalmente el índice de viscosidad para los sintéticos es mucho mayor. Es por eso que la respuesta a la temperatura también es bastante buena. Generalmente sintéticos utilizamos en equipos que son nuevos porque el espacio de separación entre piezas es bastante reducido y no le podemos poner un aceite con mucha viscosidad, ¿no? Entonces, y que bueno, también aparte tiene que resistir a la temperatura. Entonces, generalmente utilizamos los sintéticos. Y los sintéticos son bastante caros, por cierto, ¿no? Son más caros que los minerales y eso es por el proceso de elaboración. Estábamos mencionando hace un momento algunas normas, ¿no? Tenemos la norma ISO, tenemos la norma SAE y básicamente podemos encontrar, por si acaso, aceites que son ISO, también en aceites que son SAE, ¿no? Lo único que varía es la norma, pero se puede, ¿qué se le dice a esto? Homologar, ¿no? Entonces en esta tablita tenemos distintos tipos de aceites ISO, ¿no? ISO BG se les dice, con distintos grados de viscosidad, de respuesta a la viscosidad con respecto a la temperatura de 40 grados centígrados, ¿no? Lo que les había dicho, todos los aceites están diseñados para que trabajen con esa temperatura estándar y después de eso ya vienen las modificaciones de la viscosidad del aceite, ya sea si trabajamos con temperaturas más bajas o con temperaturas mucho más elevadas. ¿Ya? Esto de acá es para los grados SAE, ¿no? Generalmente asociados a aceites de motor. Estos que dice W es para winter, ¿no? ¿Qué quiere decir winter? Invierno, ¿no? Es para temperaturas bastante bajas. Estos de acá que no tienen el W es para temperaturas más altas. Estos se los conoce como aceites monogrado, ¿ya? Antiguamente se utilizaba así, teníamos un aceite monogrado para invierno y el otro para épocas más calientes, ¿no? O sea, para temperaturas frías, estos que llevaban en W o temperaturas calientes. En la actualidad, eso por si acaso ya ha cambiado, ¿no? Ya no hay los monogrados, bueno, sigue habiendo algunos monogrados, ¿no? Pero ahora se utilizan más los que se conoce como multigrados, aceites multigrado, ¿sí? Eh, Tenemos aquí la norma API para algunas aplicaciones igual de lubricación. Estas aplicaciones son importantes. Hay algunos que ya se han discontinuado, pero de los que todavía se siguen utilizando son el GL4 y el GL5 de lubricación.
que en muchos casos se utiliza para lo que son cajas reductoras, ¿no? Para cajas reductoras. Y eso es por las propiedades que tienen estos lubricantes. Dice, por ejemplo, medio EP y alto EP. Quiere decir que soporta de forma media extrema presión y este soporta alta presión, ¿no? Severas condiciones de deslizamiento, carga y velocidad. Severas condiciones de presión, deslizamiento y cargas de impacto. El GL4 generalmente se utiliza para cajas reductoras que tienen velocidades elevadas, pero cargas bajas. En cambio, el GL5 es al revés. Sirve más para cargas elevadas, pero para velocidades bajas, ¿no? El resto ya están como discontinuados, ¿sí? Este de acá quería mostrarles. Les estaba diciendo, ¿no? En algunos casos se puede homologar. Yo puedo agarrar y tener un aceite ISO, un aceite SAE, ¿no? Un aceite SAE para cajas. Este es para cajas, perdón. Este es para motores, ¿no? Puedo tener distintos tipos de aceites. Si yo quiero homologar, identifico la viscosidad que tiene el lubricante, ubico el lubricante y trazo una línea, ¿ya? Al momento de trazar la línea, los otros lubricantes, según las otras normas que caigan, son los que se pueden parecer al que yo quiero reemplazar. Entonces ahí es donde entraría el proceso de homologación. Estamos tratando de homologar el lubricante. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el servicio API. El servicio API es como, es como una actualización de Android, es como una actualización de software, no sé cómo se le vería. Es algo así. Lo que pasa es que cada año que pasa, la tecnología no se queda ahí, ¿no es cierto? O sea, nosotros seguimos avanzando con el tema de nuevos procesos de refinación, nuevas mezclas de lubricante, entonces no se queda ahí, siempre va cambiando, ¿no? Y cambia de acuerdo a cada año y también de acuerdo a cada necesidad. Por eso les decía, ¿no? Es como la actualización de Android, la actualización del sistema operativo de una computadora, va cambiando porque las computadoras se van actualizando, los celulares se van actualizando. Y es más, es interesante esta comparación porque no sé si alguna vez les ha pasado que, bueno, ya tienen su celularcito Android un poquito antiguo y quieren meterle una nueva versión para que entren otras aplicaciones y resulta que ya no hay, ya no le entra, ¿no? Algo así pasa con el servicio API. El servicio API tiene servicios el SA, SB, SC, que son para estos años, son para modelos que son de estos años, ¿no? El SJ, SL, SM, SN para modelos de estos años. El último hasta la fecha es el SN, es la última revisión de servicio API que se tiene, ¿no? Entonces viene así como les decía, ¿no? Los autos más actuales utilizan el SN. Ahora ustedes dirán, pero yo tengo pues mi automóvil de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil conseguir, pero todavía hay algunas fábricas en el exterior, en unas refinerías, que sacan este tipo de lubricantes, ¿no? Que son especiales para esos motores. Es por eso también que dicen, ¿no? Es bastante caro mantener original, ¿no? Porque no es lo mismo un auto ya refaccionado. Sale muy caro mantener un auto clásico, ¿no? Desde el lubricante es bastante difícil conseguir. Y eso había sido por el servicio API, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que desean que repase tal vez. ¿Ya?
Continuaremos. Lo siguiente es el tema de los aditivos. Entonces, los aditivos, como les decía, son elementos que se le pone al aceite base, pero es para mejorar sus características, ¿no? Existen estos aditivos que se los conoce como detergentes para temas de limpieza, los dispersantes para separar cualquier tipo de contaminantes, los antioxidación, los anticorrosivos, los demulsificantes que les decía que ayudan a separar cualquier tipo de líquido del aceite, no es bueno tener agua en el aceite, los antidesgaste, los que estábamos viendo hace un momento según la norma API, el GL3, el GL4, que eran para extrema presión. Esto de extrema presión tiene usos particulares, normalmente es para cajas reductoras. Tenemos depresores del punto de escurrimiento, antiespumantes y modificadores del índice de viscosidad. Eso de los modificadores del índice de viscosidad es para, no sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Cuando ya hay mucho desgaste entre piezas para una movilidad, por ejemplo, hay que meterle un aceite con aditivos, dicen, ¿no? En realidad todos los aceites tienen aditivos, pero le están poniendo este aditivo en particular, están buscando un aceite que tiene este aditivo, que es para que se vuelva, para que baje más la viscosidad, o perdón, para que se vuelva más viscoso, mejor dicho, y de esa manera llegue a cubrir y recubrir estas partes, porque si no va a comenzar a humear la movilidad, ¿no? Los antiespumantes son importantes porque, por ejemplo, en el caso de las cajas reductoras, son como licuadoras, ¿no? Si ustedes comienzan a sacudir un vaso de agua, es inevitable que en algún momento generen burbujas, ¿no? Entonces, tiene efectos antiespumantes también. Entonces, los aditivos tienen muchas propiedades. Por otra parte, tenemos aquí el tema de cómo seleccionar el lubricante. Aquí se explica un poco mejor lo que les decía hace un momento, ¿no? Les preguntaba, o sea, si yo tengo una caja reductor o tengo alguna máquina que está trabajando a una velocidad muy elevada, ¿no? Entonces, ¿qué se me recomienda con el lubricante? Que ponga uno de alta viscosidad o baja viscosidad. Entonces, generalmente es así. Si nosotros tenemos, de acuerdo a la velocidad, alta velocidad, el uso es de un aceite de baja viscosidad para que no se oponga al movimiento, ¿no? Baja velocidad, uso de un aceite de alta viscosidad. Está moviéndose más lento, entonces sí requiere mucha más viscosidad. En cuanto a la carga, ¿no? Un aceite de alta viscosidad soporta mejor las cargas altas, ¿no? Y es por la misma razón de acá con el tema de la baja velocidad. Lo que pasa es que si nosotros tenemos una velocidad baja, damos lugar a que en algún momento aparezcan puntos de contacto por el tema de la carga. Entonces, tenemos que garantizar de que va a existir esa película de separación, ¿sí? Eh, Después de eso, ¿no? Dice, si la carga es baja, entonces usamos un aceite de baja viscosidad, ¿no? Es adecuado para separar las piezas, a lubricar y reducir las pérdidas de potencia. La temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. Eso se explica con la gráfica que les había mostrado. Esa gráfica en la que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si incrementamos la temperatura? La viscosidad va a bajar, es inversamente proporcional. ¿Qué pasa si reducimos la temperatura? ¿No? Entonces la viscosidad va a aumentar, se va a volver más denso, por así decirlo. ¿Ya? Algunas recomendaciones como buenas prácticas de... Segundito, ay, perdón, ahí está. Algunas recomendaciones como buenas prácticas de lubricación es, uno, eh, no es bueno mezclar lubricantes. Como les decía, la formulación que utiliza una empresa y otra en el proceso de refinamiento puede llegar a ser diferente, ¿sí? Puede llegar a ser diferente. Entonces, no es bueno mezclar. Y aquí nos dan algunas razones. Hay incompatibilidad de aceites básicos, ¿no? Puede que el aceite base mineral de este sea diferente de este. Incompatibilidad de aditivos, desbalance de formulación, poca separación de aire, neutralización de aditivos, pérdida de sinergias, o sea que todos trabajen en uno, competencia entre aditivos, precipitación, pérdida de desempeño, pérdida de antioxidantes, pérdida de desempeño antidesgaste, pobre separación de agua.
Entonces no es bueno. Generalmente se recomienda hacer una limpieza completa del equipo, la máquina y recién cambiar el lubricante, ¿no? Sin mezclar. Después de eso entramos con el tema de la grasa, ¿no? La grasa, la única diferencia que tiene con el aceite lubricante es el tema de el aceite lubricante tiene aceite base, la grasa tiene aceite base, el lubricante tiene como aceite tiene aditivos, la grasa también tiene aditivos. Pero la grasa tiene lo que son agentes espesantes. Pueden ser en base a litio, complejo de litio, calcio, sodio, aluminio, poliurea, ¿no? Y hay otros tipos más, porque hay aplicaciones especiales. No se olviden, tenemos el área alimenticia más. La grasita que se utiliza en área alimenticia es diferente. No es la misma que usamos en un torno o en cualquier otra máquina o en algún rodamiento, ¿no? Normal. Entonces, para la selección de la grasa hay que revisar la viscosidad del aceite base, lo que habíamos visto anteriormente. Si es un aceite base mineral, semisintético, sintético, qué agente espesante vamos a usar, si pues, puede ser un agente espesante especial para el área alimenticia, el tema de temperatura de operación, estabilidad de oxidación, y esto de acá que es bien importante, que se lo conoce como consistencia NGLI. La consistencia es lo que nosotros vamos a medir, aprender a medir la siguiente clase. Vamos a aprender a medir esta consistencia. Entonces, este es un ensayo no tan parecido en realidad. Nosotros trabajamos con probetas, o sea, con probetas de vidrio, placas de vidrio. En este otro caso, lo que hace es generar una carga constante y ver cuánto está penetrando este cono en la base de grasa, ¿no? Y de esa manera se extrae el cono y se mide la huella que ha dejado. Pero se va a sacar esto y aquí va a quedar un cono aquí adentro de la grasa, ¿no? Entonces mide eso y de acuerdo a eso se determina el grado de consistencia, ¿no? Si es muy consistente, la huella va a ser pequeña, o es casi diluido, la huella es más grande, ¿no? Va desde el 0,00 hasta el 6. Y de ahí vienen las aplicaciones. El grado NLGI 000, que es muy diluido, el 00 fluido, el 0 semifluido, preferencia lubricación de engranajes, lubricación de rodamientos, cojinetes de deslizamiento. Estos son bastante especiales, estos utilizamos bastante para rodamientos. Estos que ya son bastante duros son esos que en algún momento les decía vienen como bloques que entran a la máquina comienza a triturar y posteriormente crea un sello, lo sella todas las partes, los componentes, ¿no? Y de esa manera trabaja. Después de eso tenemos algunas propiedades de los aceites sintéticos, desde ya como les decía, generalmente son bastante caros, son mucho más caros. De acuerdo al tipo de proceso de refinación, tienen también distintos tipos de aplicación, motores, engranajes, sistemas hidráulicos, compresores de aire, refrigeración, motores de aviación. En algunos casos normalmente son piezas de precisión, como les decía, la característica que tiene el aceite sintético es que prácticamente no le afecta mucho la temperatura para que su viscosidad baje y pierda sus propiedades de viscosidad y también deje de lubricar. Si yo pongo un aceite mineral a un motor nuevo, lo voy a arruinar, ¿no? Uno vamos a desgastar de forma prematura y otro, el incremento de temperatura va a hacer que el lubricante se deteriore, pero rapidísimo, ¿no? Después de eso tenemos algunas otras características que se las conoce como buenas prácticas. Estas son buenas prácticas de lubricación. ¿En qué consisten las buenas prácticas de lubricación? Uno, almacenamiento. No podemos almacenar donde sea el lubricante, ¿ya? Tenemos que darle un lugar específico. No podemos envasar en cualquier bote por el tema de que le añadimos impurezas. El grasero, el elemento que usamos para lubricar, no puede estar sucio porque el lubricante va a comenzar a trabajar. ¿A qué me refiero?
Si el lubricante acá detecta suciedad, un ratito va, si el lubricante detecta acá suciedad, va a comenzar a trabajar. Entonces el lubricante que vamos a poner a la máquina ya no va a ser un lubricante nuevo, va a ser un lubricante usado. El mal almacenamiento, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, el tema de mover, girar, mover a cada rato el turril, hace que comiencen a trabajar los agentes antiespumantes que tiene el lubricante. Y caemos en lo mismo, ¿no? O sea, estamos metiendo después un aceite que ya no es nuevo, prácticamente sería un aceite usado. Después tenemos algunas otras malas prácticas de lubricación. Miren, ¿qué es lo que ha pasado aquí, aquí y aquí? Estamos viendo chumaceras, ¿no? Si se llega a distinguir, son chumaceras. Pero ¿qué pueden apreciar de estas pobres chumaceras? ¿Qué les han hecho estas pobres chumaceras? A ver, ¿se ven? ¿Cómo es? ¿Se ven o no se ven? ¿Cómo, chicos? ¿Qué es lo que ha pasado con estas chumaceras? ¿Por qué hay esta capa de barro? Cuando uno le pone grasa a las chumaceras, le pone grasa a los rodamientos, si este tiene sellos, como en este caso estas chumaceras, no se le pone cualquier cantidad. No puedo ponerle muy poco porque va a quedar mal lubricado, pero tampoco puedo ponerle mucho porque voy a hacer rebalsar. Y al hacer rebalsar voy a romper los sellos, ¿no? ¿Qué es algo que ha pasado aquí? Se ha puesto tanta grasa que el punto de medida de algunas personas al momento de lubricar es ese, o sea, es hasta que rebalsa. ¿Alguien quería comentar, Rubén? Entonces, les decía, ¿no? En muchos casos se pone tanto lubricante que muchas personas toman como medida eso, que rebalse, para que indiquen de que ya está bien, ya está lleno, ya tienen su lubricante. Pero en realidad lo que han hecho es romper los sellos, ¿no? Entonces, en realidad esto tiene un cálculo incluso. Se mide la cantidad de grasa que bota el grasero y se calcula el volumen que entra en el rodamiento y de esa manera se determina cuánto de grasa yo tengo que poner, ¿no? Es de forma empírica, pero funciona bastante bien. Después de esto, para el tema de relubricación, en la actualidad hay muchos sistemas. Estos de acá son algunos empleados en empresas grandes, pero son costosos, o sea, no compran a granel. Compran estos tubitos, entonces, cada tubito por color tiene distintos tipos de características de lubricación y de filtrado. Entonces se pone esto y directamente desde aquí colocamos a los equipos. Entonces, de esa manera evitamos el contacto con la tierra, con otros agentes, evitamos por completo, ¿no? Solo que son más caros, ¿no? Son mucho más caros. Incluso hay sistemas contemporizadores, ¿no? Ya más automatizados. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, por favor, la siguiente semanita no es necesario que vengan con EPPs, ¿ya? Pero esto igual se los voy a poner en la plataforma como recordatorio. Se van a traer muestritas de grasa, pero si tengo mi grasa usada, tengo que traer un poquito de la grasa nueva, del mismo tipo, ¿no?
Falta engrasar, decía, los lubricantes están bajo norma. Orozco, tienes toda la razón, todos los lubricantes están bajo norma, absolutamente todos. Así como todos los que hemos mencionado, los SAE, ISO, ¿no? Los que están según la norma API, toditos están normalizados, absolutamente todos. Entonces, para la siguiente clase vamos a hacer esta práctica del ensayo de grasas y posteriormente, para que ustedes puedan hacer el ensayo, o sea, yo les voy a mostrar algunas probetitas con grasas ya marcaditas y con ciertas características, digamos. Pero para que ustedes hagan su ensayo, eh, les voy a pedir que traigan muestras, ¿ya? Muestra de grasa nueva y grasa usada. Ojo que tiene que ser el mismo tipo de grasa. Lo que pasa es que cuando uno analiza, cuando hace el análisis es por comparación. O sea, uno compara qué es lo que tengo aquí nuevo y qué es lo que tengo aquí usado, ¿no? Y qué es lo que ha pasado, qué se ha deteriorado, qué le ha ocurrido. Entonces, por favor, eso van a traer para la siguiente clase. No necesitamos EPPs, pero yo voy a llevar el kit al aula. No es necesario, pero sí necesito las grasitas. Entonces, les voy a dejar ahora igual como material de apoyo el manual de trabajo del kit SKF, que no es complicado. Se los voy a dejar para que le den una chequeadita, que igual tampoco se preocupen, yo les voy a explicar en clase la siguiente semana. ¿Ya? La siguiente semanita les voy a explicar. Entonces, ya para terminar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. El día de mañana más, por favor, les voy a mandar enlace. Todavía estoy con el tema de baja médica. Entonces, el día de mañana, por favor, les voy a mandar enlace y vamos a ver todo lo que es el tema de herramientas de invento, ¿ya? Para que vayan viendo lo de los planos. Y vamos a coordinar ya entregas, ¿no? Para que veamos de entregar el capítulo uno, todo eso, ¿no? Capítulo uno, capítulo 2. Entonces, vamos a quedar hasta acá, por favor. Les agradezco mucho la participación, que tengan un lindo primer viernes, que pasen una buena noche. Entonces, el día de mañana estamos en contacto para la clase de taller. ¿Ya? Que les vaya bien, chicos.